Presentes. Pues la idea de hoy surgió de un caso que consideramos que pues bastante demostrativo para hablar sobre el monitoreo hemodinámico de una paciente y que pudimos ver que pudimos complementar con distintas tecnologías. Entonces esa es la idea de hoy, presentar este caso, hablar un poquito sobre el soporte que hay respecto a evidencia científica para estos monitoreos y luego pues aquí tenemos presente a las empresas que nos ayudaron con este monitoreo y que pues nos van a explicar un poquito más ahí por cualquier duda que tengan al respecto. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Es una mujer de 71 años de edad que ingresó por insuficiencia cardíaca congestiva crónica agudizada. Ya en tratamiento médico, que había estado un poquito complejo la titulación de los fármacos para llevarla a una terapia farmacológica óptima y en muchas ocasiones esto se volvió complicado por descompensaciones hemodinámicas. Sobre todo cuando se querían introducir nuevos medicamentos o se quería titular la dosis. Entonces, ahí es donde empezaba a complicarse un poquito el caso. Uy, perdón, está un poco torcida la imagen, pero bueno, este es su electrocardiograma. Como pueden ver, pues tiene ahí una imagen de bloqueo de rama izquierda, pero de la misma manera, ese trazo lo vemos por, la paciente tiene un dispositivo de desfibrilación ventricular con marcapasos en actividad. Pero pues de base, no sé si Sergio nos puedes ayudar ahí a describir su trazo electrocardiográfico de base. Creo que es un trazo, pues el ritmo es estimulación auricular y hay seguimiento ventricular, y como pueden ver es un bloqueo de rama izquierda avanzado con un QRS bastante amplio, unos extrasístoles auriculares. En este caso cuando se implantó el dispositivo bicameral, se intentó poner el electrodo en el seno coronario para resincronizarlo y fue imposible por anatomía y por rotación del corazón en el paciente. O sea que nos quedamos únicamente con un cardiodefibrilador bicameral. Y sí, ahí sí que lo que vi en este paciente en el transcurso de los años fue el deterioro, y entre más ancho es el QRS, estamos hablando de más desincronía. Exacto. Muchas gracias, Sergio. Entonces, este es el reporte de ecocardiograma en este ingreso. Como pueden ver, permítanme, solo vamos a poner aquí un puntero. Entonces, como pueden ver, está con una dilatación importante, un diámetro diastólico de 66 milímetros y una fracción de expulsión por método de Simpson entre 25 y 28%, ¿verdad? Viéndolo en las dos vistas, en 4 y 2 cámaras. Se observa una disminución importante de la movilidad generalizada, su engrosamiento sistólico de la misma forma, asinesia del ápex ventricular y muchas porciones del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho también estaba bastante deteriorado, con un TAPSE de 8 centímetros. Perdón, esta es la velocidad del anillo tricuspidio, que también está en menos de 10, lo que nos habla de disfunción ventricular derecha, y el TAPSE pues en 12 milímetros. Una ligera dilatación de sus atrios también. La válvula mitral
pues que tiene una insuficiencia que se consideró de moderada a severa, y aunque se viera severa, moderada por el flujo, con esta fracción de expulsión sabemos que está subestimada. La válvula aórtica también tiene insuficiencia, eh, y pues la válvula tricúspide también tiene su insuficiencia importante. Entonces, podemos ver el grado tan avanzado, o sea, la disfunción sistólica, diastólica. Tenemos también hipertensión pulmonar, tan solo con un gradiente de regurgitación de 43 milímetros, estimando casi de 60 milímetros de mercurio de hipertensión pulmonar. Entonces, creo que no estamos ante el mejor cuadro cuando tenemos un corazón dilatado, hipocinético, una fracción de expulsión tan baja, dilatación de cavidades, insuficiencia de casi todas sus válvulas, hipertensión pulmonar. Entonces, donde ya se nos vuelve complejo un poquito el manejo hemodinámico de estos pacientes a la hora de una descompensación. Y efectivamente, pues se inició inotrópicos con la paciente, mejoró temporalmente, pero luego se vio que pues no avanzábamos en la mejoría, y entonces se decidió colocar un pulso de levosimendan para apoyar un poquito el inotropismo, y que generalmente les va bastante bien a los pacientes cuando se les pone el levosimendan. Nos es posible ir titulando muy rápido los inotrópicos, lo dejan, se compensan bastante bien y se van pronto a casa. Entonces, si se dan cuenta, pues esta paciente maneja presiones bastante limítrofes de por sí solas, aquí ya con inotrópicos, 90-60 de presión arterial, presiones medias de 71 y frecuencias cardíacas, que por un momento sí se volvían propias de la paciente cuando sobrepasaban los 70 latidos por minuto. Y bueno, entonces decidimos colocar el monitoreo hemodinámico para ver cómo podíamos ir titulando los inotrópicos con la paciente. Algo muy importante de cuando tengamos un monitoreo hemodinámico continuo es de irlo documentando para poder ir registrando los cambios que vemos y a qué se deben los cambios que estemos viendo en el paciente, tanto para bien como para mal en su descompensación. Entonces aquí fuimos anotando, por ejemplo, el índice cardíaco, que era una paciente relativamente pequeña, delgada, entonces nos servía mejor valorar el índice cardíaco porque el gasto siempre nos lo mostraba bajo. Entonces, vemos acá, por ejemplo, cuando teníamos una presión que a cualquiera nos preocuparía que tuviera esta paciente, incluso a la hora de administrar cualquier beta bloqueador, vasodilatación, ARA2, incluso Vimada, viendo que esta paciente es candidata para esto y de hecho lo tenía. Vemos cómo estas presiones pudieran limitarnos a veces clínicamente, pero vemos aquí cómo su índice cardíaco se mantiene dentro de las metas que uno espera para ir titulando aminas con estos pacientes. Y luego vamos viendo que cómo puede ir teniendo variaciones importantes de su presión arterial, y a pesar de que aquí tuvimos una presión todavía un poquito más baja, 69-45, pudimos ver que el índice cardíaco no fue tan limítrofe. Entonces, como les digo, aquí podemos ir viendo cómo se nos va comportando hemodinámicamente. Acá se pudo atribuir a una excreta urinaria donde el bajar el volumen, ahí sí le botó el gasto cardíaco. Entonces, esto es cuando ya teníamos a la paciente solo con levosimendan, y cuando vimos que empieza a mejorar su gasto cardíaco, aquí teníamos prácticamente en oligoanúrica a la paciente, y vemos cómo empieza a levantar su gasto cardíaco y empieza a mejorar la excreta urinaria, la respuesta al diurético, incluso algo que pudiéramos pensar como resistencia a diurético, vemos que empieza a mejorar hasta lograr una excreta urinaria de 1 o 1.2 ese kilo hora, y por
fin lograr un balance negativo. Aquí vemos también con parte de este monitoreo, que ahorita lo vamos a ver de qué se trataba, que podemos medir no solo el índice cardíaco, sino el volumen sistólico. El volumen sistólico se vuelve una variable muy importante cuando queremos ver algo por latido más que un promedio de latidos por minuto. Cuando queremos ver variabilidades del volumen sistólico como respuesta a volumen de un paciente, por ejemplo, y que sea esto independiente de la frecuencia cardíaca, como podemos ver acá. Acá vemos también cómo se manifiesta que mientras más alta la presión arterial, que nosotros pudiéramos considerar que es algo estable, el índice cardíaco empieza a bajar y baja también el volumen latido. Entonces, en este momento, pues ya nos empieza a entrar la duda de que ¿por qué cambió tanto el índice cardíaco con esta presión arterial? Que veníamos con presiones más bajas y estaba más estable. Entonces quisimos calcular las resistencias vasculares sistémicas. En este caso ya tenía un monitoreo no invasivo, que se trataba nada más de un brazaletito que estaba envolviendo su dedo y por lo tanto las resistencias vasculares las podíamos medir de alguna manera si tuviéramos una PVC. Esta paciente no la queríamos invadir tanto por su fragilidad y por tantas cosas que se nos podían descompensar en ese momento. Entonces, en este caso, asumí la PVC a través de las mediciones del ecocardiograma. Entonces, si tenemos una presión venosa central, tenemos una presión media y tenemos gasto cardíaco, podemos calcular nuestras resistencias. Entonces, aquí podemos notar de que las resistencias estaban pues ligeramente elevadas en un paciente con tanta falla cardíaca. Esta resistencia es por arriba de 1000, en realidad no están ayudando al gasto cardíaco. Entonces, pues aquí igual decidimos reiniciar el inotrópico y con esto pues evidentemente mejoró mucho la paciente. Se pudo ir destetando la dobutamina. En este caso teníamos doble inotrópico. Aquí ven cómo estaba excelente su excreta urinaria y ya nos quedamos sin el levosimendan. Sin el levosimendan logramos mantener al menos 48 horas, aunque si se dan cuenta son presiones bastante bajitas, pero tenemos presiones medias de perfusión, que como hemos hablado tal vez en otras pláticas, la presión clínicamente significativa y que nos habla de perfusión en el organismo es la presión arterial media. Entonces, mientras la tengamos arriba de 60 en pacientes con tanta falla cardíaca, pues nos va a ayudar. Y aquí podemos ver también los valores del gasto cardíaco, cómo tuvimos ciertas variabilidades a lo largo de este gasto cardíaco. Finalmente, pues la paciente empezó a tener otra vez un deterioro hemodinámico, ya que habíamos retirado los inotrópicos. Si se dan cuenta, empezaron a bajar mucho más las presiones arteriales, presiones medias, ahora sí las teníamos debajo de 60 milímetros de mercurio. Aquí pues ya no tuvimos el monitoreo hemodinámico a la mano, no pudimos ya tenerla. Entonces decidimos nuevamente reiniciar el doble inotrópico, que vemos cómo pasó de esa hipotensión y de la anuria otra vez a obtener una buena perfusión renal. Entonces, en este caso, como ya no teníamos esta tecnología no invasiva, decidimos utilizar otra que es no invasiva, como es la cardiografía por impedancia. Esta, a diferencia de la otra tecnología, pues tenemos un parámetro de volumen intratorácico, que nos puede ir guiando cómo va en este caso la terapia diurética, cómo está el gasto cardíaco, obviamente. Aquí podemos tener un volumen latido, podemos tener el índice de trabajo del ventrículo izquierdo, que eso no lo podemos calcular sin un monitoreo más invasivo tipo Swan-Ganz.
Y también aquí podemos tener las resistencias vasculares. Este monitoreo se puede hacer una medición instantánea o bien podemos tener una medición constante. Incluso hemos tenido este monitoreo hasta 24, 48 horas continuo para ir guiando nuestra terapia. Entonces, podemos ver el índice de aceleración, que en un monitoreo hemodinámico no nos da mucha ayuda, pero para valorar presiones arteriales y resistencias sí. Y el volumen latido, frecuencia cardíaca y presión media, o sea, los valores básicos hemodinámicos para poder observar esto. Entonces, aquí, esto es como podemos ver la curva de la impedancia, es decir, qué tanta resistencia a la transmisión está recibiendo esos electrodos. Estos solo se ponen un par de electrodos en el cuello y en el tórax, y ahí es donde empieza a medir todas las resistencias que las une al ciclo cardíaco del electrocardiograma, y con la curva también de oximetría van calculando a través del análisis del contorno de onda de pulso y de las resistencias, van calculando el gasto cardíaco y todas estas derivaciones que estamos viendo acá. Entonces, ahí pudimos darle un seguimiento a la paciente, que empezamos, aquí con un índice cardíaco de 2. Si se dan cuenta, las resistencias vasculares estaban sumamente elevadas en 2400, el volumen latido de 34 y pues las resistencias vasculares, como vimos ahí, a pesar de tener una presión arterial media de perfusión. Conforme fuimos avanzando en la terapia de esta paciente y se le fue destetando, quisimos hacer el último control, considerando que la paciente pudiéramos prepararla para ir a casa ya sin inotrópicos. Y aquí fue donde, para apoyarnos la decisión de un alta, vimos que el índice cardíaco había mejorado bastante, de 2 a 2.5, que las resistencias vasculares bajaron considerablemente hasta 1800, que mejoró por mucho el volumen latido de 53 mililitros con la misma presión arterial media, y que el volumen, el índice de trabajo del ventrículo izquierdo había mejorado desde 1.2, 1.7 hasta llegar a 2. Entonces vimos que prácticamente, y también el volumen intratorácico estaba mucho mejor, había disminuido. Ahí tal vez no lo pueden ver bien, pero más o menos estaba ya en rangos normales. Entonces pudimos ver que todos los parámetros estaban mucho mejor con esta paciente. Por lo tanto, ya podíamos ir tomando decisiones. Entonces, aquí es donde podemos ver, esta es otra ventana que podemos tener del monitoreo de cardiografía por impedancia, que igual esto es continuo y que nos lo va mostrando paso a paso. Incluso podemos tener una presión de perfusión, la entrega de oxígeno, aquí el volumen latido, el índice de trabajo ventrículo izquierdo, las resistencias vasculares, el índice cardíaco, el índice de contenido de agua intratorácico, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y aquí podemos ir guiándonos por las curvas mientras tengamos una buena curva de impedancia que esté bien relacionada con el electrocardiograma. Podemos estar bastante fiados de las mediciones que está dándonos la cardiografía por impedancia. Y esto es más o menos para que vean en comparación cómo este es el monitoreo que hablábamos desde el inicio. Este se llama ClearSight. A través de este monitoreo, como les comentaba, es un brazaletito que se pone alrededor del dedo del paciente, y pues ahí nos va detectando el pulso, la presión arterial, y es como nos empieza a dar estos valores. O sea, podemos tener desde la frecuencia cardíaca, si se dan cuenta, aquí tenemos el índice cardíaco, la presión arterial media, que como les digo es una de las significativas. Cuando le ponemos la PVC que hayamos medido por cualquier método, ya podemos tener resistencias vasculares. Es decir, todos estos parámetros los podemos tener de una forma continua.
Incluso acá tenemos un parámetro que hablábamos, que es la variabilidad de volumen sistólico, que tal vez este no es el caso, pero sí podemos tener pacientes que vemos si van a reaccionar o no a la terapia de fluidos para que nos mejore su hemodinámica. Entonces, nosotros podemos aquí configurar qué parámetros queremos ver y lo vamos a ver en vivo. Entonces, acá es el día que nos llevaron el aparatito para ponérselo a la paciente. Y bueno, pudimos tener una buena capacitación del personal, tanto médicos residentes como nuestro personal de enfermería, para que estuvieran atentos a todas las indicaciones del aparato. Entonces, acá lo tenemos, perdón por la calidad del video, pero es del teléfono, como lo tenemos en vivo, y ahí es como podemos ir teniendo las variaciones de los parámetros hemodinámicos que estamos viendo prácticamente casi en tiempo real, un retraso de segundos únicamente en las mediciones. Es bastante, eh, eh, es fácil familiarizarse los indicadores del aparato, ¿verdad? Si aquí podemos ver los cambios de las resistencias, vemos cómo si aquí estaban aumentadas, se ensancha la imagen de los vasos sanguíneos. Lo mismo nos puede pasar con el corazón, hace una silueta, si se agranda, si se hace pequeña. Eh, Aquí pudiéramos tener mucho más parámetros que están acá indicados, pero no están medidos, pero eso va avanzando conforme donde podemos utilizar con esta misma tecnología eh, dispositivos más invasivos, desde una línea arterial que se llama un flow track hasta un volume view, que es el que nos da todos estos del agua, el agua extrapulmonar total, la distensibilidad capilar o la resistencia vascular capilar, el volumen sistólico, la fracción de expulsión global, la presión diastólica global, en fin, es donde nos va a ir dando todos estos parámetros hemodinámicos para ir monitorizando a nuestro paciente. Bueno, entonces llegó un punto en el que la paciente pues no podíamos irla destetando tan fácil de los inotrópicos, entonces quisimos cambiar un poquito de estrategias y entonces le pusimos algo para no hacer tan invasivos y ponerle un catéter eh, de un catéter central corto, digamos, desde el cuello. Se le decidió poner un PICC line y con el PICC line pues también podemos tener una medición de PVC bastante fiable mientras podamos tener pues esa medición y que esté central, es decir, llegando hacia la aurícula derecha. Entonces, algo tan simple aquí de poder conectar solo un transductor a un PICC line, pudimos tener este trazo, este es el de la PVC, y con una calibración adecuada y las escalas apropiadas, podemos definir perfectamente cómo están las ondas A, C y la onda B, que en este caso era como la más importante para ir monitorizando cómo esta onda B empezar a hacer su descenso, que nos traducía mucho las presiones del lado izquierdo, porque estamos viéndolo aquí finalmente al final de la sístole, al inicio de la diástole. Entonces es uno de los mejores indicadores que podíamos tener de cómo nos estaba respondiendo el lado izquierdo a la terapia tanto inotrópica, doble, como a los diuréticos. Entonces, la idea de haber puesto ya este catéter, uno era administración de medicamentos, otro la monitorización, incluso podíamos tomar muestras de una saturación venosa central y por un cálculo de método EFIC podemos tener también gasto cardíaco. No lo es continuo, pero sí cuando lo que requiriéramos pudiéramos tomar la muestra y hacer nuestras mediciones. Entonces el objetivo de tener una PVC era ver cómo íbamos a guiar nuestra terapia diurética. Ahí está la etiqueta apropiada, una PVC. Entonces, ir viendo aquí, vimos que ya empezó a bajar la PVC hacia 4.
con la idea de que entre más seca estuviera la paciente o más nos acercáramos a su peso seco, iba a ser mucho más fácil entonces destetar a la paciente de los inotrópicos. Aquí vemos igual cómo continuamos con el monitoreo. Les digo, con solo que tengamos frecuencia cardíaca, presión media y PVC, podemos tener todos estas variables y calcularlas. Miren, aquí ya avanzamos mucho. Pudimos con los dobles inotrópicos, de hecho nos quedamos de ahí solo con dobutamina, optimizando la dosis de diurético, aunque veíamos presiones un poco bajitas, veíamos presiones medias, pudimos ver cómo la PVC miren la onda B cuánto bajó, incluso negativa, -2, la paciente mucho mejor clínicamente. Quisimos aquí tomar con una gasometría venosa central, vimos que el lactato estábamos bastante bien, su saturación de oxígeno pues sí estaba un poquito baja, entonces ya nos llevó a ir optimizando su terapia inotrópica. Aquí podemos ver ya la mejoría después de ir guiando el tratamiento. Esta era la inicial y esta es la de seguimiento, punto 6. Y nuestra saturación, pero excelente, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo íbamos calculando nuestro gasto, nuestro monitoreo, tan solo con tener un dispositivo de PVC, un monitor que tengamos acceso a conectar una línea invasiva. Y aquí, este monitoreo no lo tenemos en el Herrera, pero sí es el que manejo en el Hospital General, en San Juan de Dios, en el intensivo. Y como podemos ver, es bastante completo este monitor. O sea, no tenemos solo las variables clásicas de presión arterial, de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, sino podemos empezar desde aquí, desde colocar una línea arterial. A esto ya nos pasamos de un monitoreo no invasivo a un semi-invasivo. Pues solo tenemos que poner una línea arterial y tenemos una PVC. Entonces, con esto ya podemos empezar a calcular miles de derivadas hemodinámicas, desde poder tener una variabilidad de la presión sistólica, que este monitor automáticamente nos la da aquí, en 5, una variabilidad de presión de pulso. Si lo complementamos con una medición continua de PVC, acá tenemos esta tecnología que se llama ESCO, que nos calcula gasto cardíaco también continuo y resistencias vasculares sistémicas continuas. Entonces, si tenemos esto, nos lo da esto continuo, o igual podemos tener desde este monitor mediciones de gasto cardíaco continuos no invasivos a través de la presión arterial no invasiva de un manguito, pero lo único es que no podemos tener resistencias vasculares sistémicas continuas, a menos que, que tengamos una forma de medir la presión venosa central. Entonces, pero ahí se pueden ir ya haciendo los cálculos, como vimos un poco de una forma más manual, como lo hacíamos con el otro monitor, que era un monitor muy básico, pues el que realmente ahorita tenemos ahí en el intensivo de la Herrera. Entonces, básicamente esto nos ayuda. Aquí hay otro índice también que nos da este monitor, que es el índice de perfusión a través de la pletismografía, que cuando está menor de 1, generalmente ya estamos viendo que hay un problema de perfusión del paciente. En este también pudimos agregar capnografía. Aquí tenemos nuestra onda de capnografía. Obviamente este paciente está en shock, está ventilado, es un paciente muy, muy grave y pues todos estos parámetros en mediciones continuas nos hacen tomar decisiones antes de que se nos descompense el paciente o antes que sea muy tarde. Aquí está cómo nos muestra esta tecnología de ESCO. Este es con invasivas, ¿verdad? Línea arterial y PVC. Cómo podemos tener las mediciones de resistencias vasculares sistémicas continuas. Esta es no indexada y esta es indexada. Solo tenemos que ponerle los datos al paciente y podemos tener todos esos parámetros. Aquí está el video. Ahí está el video de cómo podemos tener
en tiempo real y continuo la medición de todas estas variables hemodinámicas. Incluso nos sirve para hacer maniobras como la famosa elevación pasiva de piernas, donde necesitamos un monitoreo continuo de volumen latido o de gasto cardíaco para poder ver si este paciente responderá a volumen y no edematizar al paciente o quedarnos cortos en volumen según lo que vayamos decidiendo. Entonces, estos son los tipos de monitoreo que les quería enseñar. Básicamente las terapias que mencionaba, pues sus nombres son el ESCO, pues los nombres de estas tecnologías, como hablábamos, la primera es el ClearSight, donde podemos tener solo un brazaletito en el dedo, no necesitamos poner ni línea arterial, ni PVC, ni nada más a este paciente. Esta tecnología Edwards, podemos avanzar a poner también simplemente solo una línea arterial, donde ya podemos también tener un monitoreo de gasto cardíaco continuo. Y esta misma tecnología podemos utilizar, y si avanzamos ya un monitoreo completamente invasivo, donde ponemos ya un catéter venoso y tenemos que poner un catéter femoral para obtener ahí sí completamente todos los parámetros clínicos y que no nos quede nada a la imaginación. Podemos tener desde un monitor que tenemos en el intensivo y a veces complementamos ambas tecnologías. Ya me ha pasado que he puesto 2, 3 tecnologías juntas y podemos tener un excelente monitoreo del paciente muy a tiempo. Entonces, ahorita le cedo la palabra a Isabel para que nos hable un poquito de la evidencia que hay acerca de esto. Sí, doctora Ordóñez me pidió más que hablara con respecto a la evidencia, más que hablar de la forma en que trabaja cada dispositivo, sino ver qué evidencia respalda el uso de estos, porque uno dice, bueno, tanta tecnología que hay y obviamente se ve beneficiado el paciente y también las casas que los venden, ¿verdad? Pero ¿qué evidencia lo respalda? Y me pareció muy interesante encontrar que antes de que uno de estos dispositivos entre al mercado, realmente tiene que haber sido validado y comparado con el gold estándar, que es la termodilución por medición utilizando un catéter de Swan-Ganz. Cuando utilizamos la medición del gasto cardíaco, pues ese es el gold estándar por la que todas estas tecnologías deben ser comparadas, y si demuestran beneficio, por lo menos que pueden ser similares o que haya una amplitud corta de diferencia, pues salen a la venta. Entonces debemos de tener en cuenta que cuando estas tecnologías las tenemos disponibles porque ya han sido validadas previamente. Entonces, considerando siempre que si uno tuviera la opción de poder realizar monitoreo completamente invasivo, pues lo ideal, el gold estándar que no ha logrado ser superado es la medición del gasto cardíaco utilizando un catéter de Swan-Ganz. Nos puede dar distintas mediciones, hasta presión en cuña capilar, gasto cardíaco, presión de la aurícula derecha, las variabilidades de las presiones. Y la otra cuestión es que cuando hacemos un monitoreo invasivo completo, pues uno debería tomar en cuenta que aparte de colocar un catéter venoso central, uno estaría obligado a colocar una línea arterial. Sin embargo, ahora disponemos de tecnologías, como mencionaba la doctora, monitoreo hemodinámico semi-invasivo o mínimamente invasivo. Uno de ellos, solo por mencionar, es el PICO, que pues es un dispositivo alemán, y este fue comparado utilizando ecocardiografía para evaluar si el gasto cardíaco que daba era concordante con los pacientes, y nos demostró que sí es concordante los datos, únicamente que los pacientes deben estar en normotermia. Cuando utilizaban temperaturas debajo de 36 grados, pues había una variabilidad mayor.
Este tipo de monitoreo es útil cuando queremos trabajar dirigidos por metas o hacemos reanimación con líquidos o fluidos en pacientes con distintos tipos de choque, incluido el choque séptico. Y pues una de las limitantes es que siempre realiza mediciones transpulmonares y también necesita cierto grado de invasión. Esto es lo que les mencionaba, que cuando fue comparado con ecocardiografía, pues sí demostró que la variabilidad era corta, de 0.03 litros por minuto en el gasto cardíaco, pero esto es con temperaturas mayor de 36 grados. Otro dispositivo es el FlowTrack Vigileo, que es de la empresa Edwards Lifesciences, que también nos permite medir el gasto cardíaco continuo. Utiliza la frecuencia del pulso y el volumen minuto para poder realizar esta medición. Y la diferencia con el pico que vimos previamente es que este no requiere estar realizando recalibraciones muy continuas, sino que se calibra al inicio y se puede tener certera de las mediciones posteriormente. Una de las limitantes es que en los pacientes con obesidad mórbida, pues es difícil, la medición no puede ser certera completamente. Este es el dispositivo del Edwards Vigileo FlowTrack. Y lo importante es que uno puede tener acceso a un gasto cardíaco e índice cardíaco de forma continua. No necesariamente tener que estar recalibrando cuando se quiera medir este. Lo mismo se quiso comparar esta tecnología. Compararon el FlowTrack con el dispositivo Pico y pues se encontraron que ambos daban mediciones bastante confiables y eran comparables sus mediciones cuando eran comparados con termodilución utilizando un catéter de Swan-Ganz. Esto fue en pacientes post cirugía cardíaca. Otro de los dispositivos que se disponen que son mínimamente invasivos es el LiDCO, que la diferencia de este con los demás es que utiliza como un indicador el litio. Y este sí debe ser recalibrado cada 8 horas o cuando ocurre un cambio hemodinámico mayor, pues debe ser recalibrado en ese momento para poder dar una medición más certera. Otra cuestión importante es que cuando hay presencia de vasoespasmo arterial, también las mediciones pueden no ser certeras. Y de los dispositivos que se disponen que no son invasivos, uno es la tonometría por aplanación, que estamos hablando del T-Line o el DMP Life System, que estos van a permitir la medición continua del gasto cardíaco utilizando un transductor, el cual se encuentra una arteria cercana al hueso. Eso hace referencia a la arteria radial. Se puede colocar un brazalete que hace compresión como que si fuera un manguito de esfigmomanómetro, únicamente que está adosado a la arteria radial, y con esta forma se obtiene una onda de pulso que realiza la medición continua tanto de las variables que vamos a ver más adelante como gasto cardíaco, el índice, resistencias vasculares. Y otro dispositivo también no invasivo que utiliza el método de volume clamp es el ClearSight, que la doctora nos mencionaba, que es esta tecnología Edwards, que es estadounidense, el CNAP, que es tecnología austriaca, que pues utilizan una luz infrarroja que únicamente se coloca un manguito en el dedo y por el contorno de la onda de pulso pues puede realizar mediciones bastante confiables del gasto cardíaco y el índice cardíaco del paciente. Yo creí que a la hora de buscar estudios que validaran el uso de tecnología no invasiva no iban a haber muchos, incluso cuando hablábamos con la doctora, ella me decía, no vamos a encontrar muchos, y les prometo que sí hay un montón de estudios, que sí, uno de los, quise poner aquí, que promueve la
tonometría por aplanación de la arteria radial es investigado por Saugel y colaboradores. Si se dan cuenta, el número de pacientes pues no es mucho, porque son pacientes de cuidado crítico. Fue comparada esta tecnología también con termodilución y la variabilidad realmente del gasto cardíaco en este caso es únicamente de 0.1 litros por minuto. Daban al final, cuando hacían la comparación estadística, un 23% de error en la medición podría ser aceptable. Y el otro tipo de dispositivo que disponemos que es no invasivo es la bioimpedancia eléctrica. Esto parte a partir del principio de que la impedancia del tórax es dependiente de la cantidad de líquido que hay en el compartimento torácico. Por lo tanto, viendo los cambios de voltaje que hay a través del tórax, pueden ver la variación de la cantidad de sangre que pasa a través de la aorta durante cada ciclo cardíaco, y de esta forma, a través de fórmulas, pues ya miden los cambios de la impedancia y se puede medir el gasto cardíaco y los otros parámetros. Es muy útil en pacientes poscirugía cardíaca y pues lo mismo, la bioimpedancia eléctrica ha sido comparada con la termodilución y ha sido validada adecuadamente. Estos son algunos estudios que demostraron beneficio de la bioimpedancia eléctrica. El más grande, con 47 pacientes, también fue comparado con la termodilución utilizando la medición de la arteria pulmonar. Y si se dan cuenta, la variación del índice cardíaco fue 0.28 litros por minuto. Pues recomendaban estos tres estudios que pues se considera que es equivalente a la medición, generalmente puede ser adecuada. La única diferencia es que cuando ya involucran grupos mixtos del intensivo, pacientes por ejemplo con choque séptico, habían pacientes con choque cardiogénico o choques distributivos, pues ya encontraron que los datos no eran intercambiables. Sin embargo, en los estudios que involucraron pacientes con cardiopatía, sí fue adecuada. Y este es otro tipo de tecnología no invasiva que también puede ser híbrida, combinarse, como bien mencionaba doctora Ordóñez, con tecnología semi-invasiva como línea arterial y presión venosa central, que es el ESCO. La verdad es que este de los estudios más grandes que encontré, que incluye 213 pacientes, que también fue comparada esta tecnología no invasiva con la termodilución. Si se dan cuenta, el gasto cardíaco, la variabilidad es únicamente el 0.13 litros por minuto. Por lo tanto, es recomendable también su uso. Es una tecnología de Nikon Coding. Y por último, pues disponemos de la bioreactancia torácica, que es muy similar a la bioimpedancia, pero esta depende del flujo pulsátil y lo que se considera es que la bioreactancia está más relacionada con el cambio del flujo sanguíneo aórtico. Por lo tanto, no depende tanto de los volúmenes intra y extravasculares a nivel pulmonar, por lo que se considera que la bioreactancia da una medición aún más certera. Tipo de esta tecnología el dispositivo se conoce como NICOM, es un dispositivo estadounidense, que es la bioimpedancia que mencionan, y se dispone de 4 electrodos que miden tanto el lado derecho como izquierdo, y al final el promedio de estos pues da el gasto cardíaco final. Y lo importante es que puede dar incluso información certera a pesar de que eran arritmias cardíacas. Este fue el estudio de validación del dispositivo NICOM. Realmente cuando lo compararon con termodilución ven que las diferencias no son muy amplias y vemos que puede tener veracidad y precisión y adecuada respuesta en pacientes con ciertos parámetros circulatorios. Estos son los distintos estudios que han validado el uso de esta tecnología. NICOM
los 3 más grandes incluyeron pacientes en cuidados intensivos postquirúrgicos cardíacos y los 3 fueron comparados con la termodilución y si se dan cuenta la variabilidad es muy pequeña, de 0.06 a 0.26 únicamente. Esta es la bioreactancia o cardioimpedancia, que justo mencionaba la doctora. Se colocan 2 parches en el cuello y 2 en el tórax para poder ver los cambios de voltaje de estos. Estos son los parámetros que pueden ser medidos con la bioreactancia. Si se dan cuenta son bastante, de verdad, tan simples como frecuencia cardíaca y presión arterial media, como resistencias vasculares. Incluso hasta uno puede obtener mediciones de presiones en la estimadas, estas sí, de aurícula izquierda, distintos. Y quise poner esto con respecto a la cardioimpedancia, porque en el Herrera y Erandi disponen de la cardiografía por impedancia que la doctora ya nos mostraba, que es completamente no invasiva. Tenemos estos parámetros, los cuales pueden ser proporcionados. Y lo importante de esto es que hay un artículo que fue publicado el año pasado y lo puse pensando en el doctor David Rodríguez, que creo que hoy no se conectó, pero él habla un montón de esto, y es que la cardioimpedancia es no invasiva y puede ser tan utilizada como en pacientes hipertensos para decidir monitoreo de medicamentos y decidir terapia en pacientes hipertensos de difícil control. En este estudio del 2019, pues obviamente, como bien sabemos, los pacientes hipertensos pues dependen de distintas variables. Una es el gasto cardíaco y la otra es la resistencia vascular. Y vemos que los pacientes, el gasto cardíaco pues también depende del volumen latido y de la frecuencia cardíaca. Y podemos ver que los pacientes, por ejemplo, podemos encontrar los taquicárdicos y que están hipercronotrópicos, y uno ya va pensando cómo podría dirigir el tratamiento en este grupo de pacientes hipertensos. El volumen latido, si vemos que la contractilidad está aumentada, o si están hipervolémicos, también nos damos ideas si estos grupos de pacientes son beneficiados, por ejemplo, con dosis de diuréticos. Pero nos proponen, en este estudio nos proponían poder crear un perfil en el paciente hipertenso al medir la cardiografía por impedancia, y es si tenemos un índice cardíaco mayor de 4 y el paciente está en estado hiperdinamico, pues se va a beneficiar más de aumentarle la dosis de betabloqueadores o de calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Estos hablando de pacientes hipertensos no controlados. Si tenemos índices cardíacos bajos y el paciente está hipodinámico, lo ideal sería disminuir la dosis de betabloqueadores. Y pacientes con resistencias vasculares elevadas, que el perfil hemodinámico es que está vasoconstriñido, pues lo ideal es asociar un YECA o ARA2 o un calcio antagonista que produzca un poco más de vasodilatación, ¿verdad? Y este parámetro, que es para ver el volumen de agua intratorácico, en hombres se considera mayor de 34 y en mujeres mayor de 24 se considera que están hipervolémicos, pues este grupo de pacientes se verían beneficiados del uso de diuréticos. Y coloqué esto para que nos demos cuenta que el monitoreo no invasivo puede ser tan útil como en cuidado crítico, postquirúrgico, cardíaco, incluso hasta en pacientes únicamente para manejo de la hipertensión arterial de difícil control, ¿verdad? Entonces, esos son los distintos estudios que avalan el uso de la cardiografía por impedancia para control de la presión arterial de difícil control o no controlada. Si se dan cuenta, son varios. Y otros usos de la cardiografía por impedancia en rehabilitación cardíaca puede ser utilizada para optimizar el uso de marcapasos en estudios de sueño, en mujeres embarazadas para monitoreo hemodinámico también,
y como mencioné, pacientes hipertensos, ¿verdad? Esos son pues, otro grupo de pacientes. Quise poner esto a modo de resumen. Cuando hablamos de bioimpedancia, vemos que es de las últimas tecnologías que han sido publicadas en el 2010 y pues tiene un gran número de pacientes, 435, ¿verdad? Y el porcentaje de error pues es leve. Y eso sería únicamente. Muchas gracias, Isa. Entonces, yo creo que ahorita pasamos, si quiere, pasamos con Penagos para que nos explique un poquito de qué se trata esta tecnología de Edwards y si tienen alguna duda ahí también de respecto a la adquisición de esta tecnología, pues es ahora. Así. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, doctora. Sí, me dijeron que fuera algo corto porque pues hay mucha información con respecto a la plataforma EB1000 de Edwards. Como bien lo mencionaron en diferentes oportunidades, todas esas tecnologías están comparadas con el estándar de oro que es el catéter de Swan-Ganz. Y Edwards pues es el que lo llevó por el mercado desde los años 70. Ha sido siempre el gold estándar, pero la compañía ha tratado de innovar y crear nuevos dispositivos que sean mínimamente invasivos para poder dar toda esa información. Ya son más de 40 años que la empresa ha venido innovando en este tema y actualmente tenemos el ClearSight, que es el sistema no invasivo, que lo vamos a repasar en un momento, porque la doctora nos amplió bastante, ¿verdad? Pero les quiero comentar o enseñar las diferentes pantallas que el monitor nos puede dar. Pero repasando esto, en los 70 se lanza el Swan-Ganz, luego se lanza en los 80 el TrueWave, que este ya nos da gasto cardíaco mínimamente invasivo por una línea arterial. Dispositivos para medir PVC también. Luego, en el año 2000, se lanza el FlowTrack. Este es el sistema mínimamente invasivo que se utilizaba antiguamente con el Vigileo que mencionaron, pero el nuevo dispositivo para medición es la plataforma EB1000, que esto complementa todos los dispositivos que vemos acá, desde un catéter de Swan-Ganz, que ya pues no se utiliza porque es sumamente invasivo, pasando por Volume View, que Volume View es este sistema de medición por termodilución transpulmonar, inyectando un bolo de agua fría en un catéter venoso central, que es el PRESEP, pasa por el corazón, por los pulmones y sale por una arteria femoral y nos da todos los valores de gasto cardíaco, volumen sistólico, resistencias vasculares, saturación venosa central, saturación mixta, la cantidad de agua pulmonar y todo esto que lo vamos a ver más adelante cómo se ve en el monitor. Y por último, en el 2014 se lanza el sistema ClearSight. Esas son las diferentes pantallas que ustedes pueden obtener, ¿verdad? El mismo monitor empieza desde un sistema no invasivo como el ClearSight, pero si queremos ser más invasivos y tener más información, lo podemos pasar a FlowTrack, y si queremos tener más información, lo pasamos a Volume View. Y así es como las pantallas se ven ya con las diferentes tecnologías, ¿verdad? Puede ser tecnología de semáforos, la pantalla es touch, ustedes pueden cambiar la pantalla que requieran, ¿verdad? Esta es una pantalla que los ayuda a guiarse por objetivos, ¿verdad? Aquí les marca cuál es los valores óptimos de cada paciente de acuerdo a su edad, sexo, talla, que es como calibra el monitor para darles el índice cardíaco. Esta pantalla es demasiado completa y para mí es de las mejores pantallas que hay porque les da un taller para ver en dónde es que se está dando el problema del paciente, ¿verdad? Si es en una precarga, si es en una poscarga o si es en la contractilidad. Todos estos valores se obtienen si tenemos el monitoreo totalmente invasivo, ¿verdad? Con un catéter PRESEP y un Volume View que nos va a dar toda esta información en tiempo real. El sistema ClearSight consiste en un sensor que va en el dedo, que funciona como un mango de presión.
¿verdad? Se infla en la falange media del dedo, se debe colocar en el dedo índice, anular y medio. Esos son los 3 dedos que están validados para colocarlo en la falange media. Hay una posición para colocarlo y lo que hace es de que se infla como un mango de presión, pero se mantiene constantemente inflado. Son 1000 ondas de presión por segundo. Entonces esto crea una misma distensión de la arteria para mantener la calibración, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Y nos da, por medio de un método que se llama pinzamiento volumétrico, la cardiografía, y esto nos traduce en presión sanguínea, frecuencia de pulso y volumen sistólico. Y con estas variables obtenemos el gasto cardíaco, la variación del volumen sistólico y las resistencias vasculares si agregamos la presión venosa central, ya sea que sea constante o que sea medida de acuerdo a la clínica del médico, ¿verdad? El equipo consta de un monitor, un controlador de presión y este que es el pump, que es el que envía la presión para calibrar el sensor ClearSight. Nuevamente, repitiendo, ahora tenemos el sensor que va en el dedo, ese es el controlador de referencia de corazón, y lo que vamos a tener en tiempo real es el volumen sistólico, la variabilidad del volumen sistólico, el gasto cardíaco, las resistencias vasculares y la presión de pulso continuas. Diferentes estudios que validan esa tecnología de ClearSight, como bien lo mencionó la doctora Isabel, si no estoy mal, ¿Rodríguez es? Sí. Sí. Pues todos los dispositivos están comparados contra el estándar de oro, que es el catéter de Swan-Ganz, pero ClearSight se comparó con diferentes tipos de dispositivos para ver cómo calculaba la presión arterial, ¿verdad? La sistólica, la diastólica, la presión arterial media y los porcentajes de error en ya métodos más invasivos. Entonces aquí tenemos diferentes estudios donde se compara la presión arterial con el mango de presión convencional que ustedes conocen, que es intermitente, ¿verdad? Creo que la mayoría de monitores de cabecera lo mide cada 5 minutos. Esto es con una línea radial invasiva. Aquí está comparado con el ClearSight, con un FlowTrack, podría ser ¿verdad? Y aquí están los diferentes milímetros de mercurio que hay de variación entre tener un sistema no invasivo versus un sistema invasivo, mínimamente invasivo, y la verdad que no hay mucha variación, ¿verdad? Entonces, la información que nos puede dar el sistema ClearSight es sumamente confiable, y la ventaja que lo están viendo en tiempo real. La doctora les enseñó un video, como esta es una pantalla en la página de Edwards. Perdón, ¿están viendo la pantalla en la página de Edwards o se quedaron con...? Sí, ¿verdad? Sí, estamos viendo la pantalla de la gráfica. Ajá. Ok, la doctora nos enseñó un video que tomaron con el teléfono, y esto pues es dinámico. Ahora todo el tiempo está marcando cómo está la parte venosa y la parte arterial. Tenemos la presión arterial media en tiempo real, el índice cardíaco, que esto va calculado. Cuando iniciamos el monitoreo, pues el monitor no nos deja continuar si no ingresamos la edad, el sexo, la talla y el peso. Entonces, con esto el monitor calcula las variables con índice, porque podemos tener las resistencias vasculares indexadas y las resistencias vasculares no indexadas. Tenemos esta gráfica que es la curva de Frank-Starling para hacer talleres de manejo de líquidos, y si se dan cuenta, como les decía, tenemos diferentes pantallas en el mismo monitor, semáforo por si en la noche pues no quieren estar entrando mucho al cuarto del paciente. Ahora con los temas de las restricciones, pues tenemos semáforos que los pueden ver de larga distancia. Tenemos que es, como les decía, para hacer talleres y mantener siempre en las metas los diferentes tipos de monitoreo.
la pantalla hemodinámica, que es dinámica, ¿verdad? Se mueve constantemente. Y con el sistema ClearSight, la ventaja que tiene es que ustedes pueden hacer unos gases venosos y lo introducen en estos indicadores que están acá, ¿verdad? Tenemos la saturación venosa mixta, la introducimos acá, introducimos la hemoglobina del paciente, la saturación de pulso, y el monitor nos está dando dinámicamente el gasto cardíaco, la presión de pulso, el volumen sistólico, y automáticamente nos hace este taller. Sin necesidad de invadir al paciente, ustedes solamente sacando unos gases venosos, lo llevan a la maquinita, regresan, introducen los valores acá y ya les dice cómo está el aporte y el consumo de oxígeno de este paciente de una forma estática, ¿verdad? Solamente dando estos valores en ese momento, de acuerdo al gasto cardíaco, perdón, al índice cardíaco y el volumen sistólico, les puede calcular cómo está el consumo y el aporte de oxígeno del paciente. Si hay que tener todos estos valores completos en la pantalla, pues tenemos que tener un monitoreo mucho más invasivo con el Volumbio. Pues muchas gracias. Y entonces ahorita pues ya hay los que quieran opinar o tengan preguntas respecto a lo que hemos visto, pues bienvenidos. Buenas noches, doctora. Gracias por su plática. Soy Gretel y gracias a Marisabel y gracias a Juan Carlos por ilustrarnos. Yo tengo una pregunta que la verdad siempre me he hecho. Nosotros tenemos este aparato en el Roosevelt, ¿verdad, Juan Carlos? Que usted me ha explicado algunas veces cuando lo hemos usado. Correcto, correcto. Ustedes tienen los dos, tienen el invasivo para FlowTrack y el no invasivo para ClearSight. Ajá. Y al principio, cuando la primera vez que lo usar, a mí sí me imponía mucho, pues porque decía, como muchos cables o todo lo touch, yo decía saber qué tan eficaz puede ser, pero la verdad es que los pocos pacientes que he tenido la oportunidad de ver, pues no es algo muy complicado el identificar todas las cosas, ¿verdad? Los datos que a uno le van dando. Pero siempre me he preguntado qué paciente definitivamente no, doctora Ordóñez, no sería un candidato para monitoreo por impedancia. O sea, un paciente que porque es muy obeso, porque tiene mucho edema, o sea, ¿en qué paciente usted dice, no, este paciente no, definitivamente no podría ser un buen candidato, no porque no lo necesite, sino porque en concreto este dispositivo no se podría utilizar? Mira, depende mucho del dispositivo en sí, del aparatito. Digamos, yo conozco dos equipos aquí en Guatemala. Hay uno, el alemán, que es el que se maneja en el Herrera. Mira, básicamente es, si el paciente se está moviendo mucho, se pierde la medición. Entonces, eso es lo que puede dificultar a veces pacientes que están con mucha agitación. Hay pacientes que están muy diaforéticos, se les desprenden los parchecitos y ahí perdemos también la transmisión. Y por ejemplo, otro que hay un aparato americano, ese, por ejemplo, si tenemos un marcapasos, ese no deja hacer la medición correcta junto con el electrocardiograma, entonces lo interpreta como señal errónea. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia valvular, aórtica o mitral, importante, también puede ser una limitación de la medición de la impedancia por la dinámica del movimiento del volumen. Y básicamente, o sea, ahí sí que depende mucho del dispositivo, pero como hablábamos, pueden ser complementos, ¿verdad? Así como esta paciente que mostramos, tuvimos el ClearSight y complementamos algunos datos con la bioimpedancia, tal vez solo mediciones instantáneas, pero de igual forma podemos hacer un monitoreo continuo. Por ejemplo, también nos ha pasado en sala de operaciones que hemos entrado a monitorizar pacientes transoperatorios, donde el uso cuando empiezan a utilizar el electrocauterio, se nos va la señal completamente, ¿verdad? Pero de ahí es poco, la verdad, lo que nos puede limitar estas mediciones.
Sí, esa es la ventaja del ClearSight, no tiene esas limitantes. Sí, voy a ser honesto con ustedes de que el único problema que hemos visto con el ClearSight es cuando hay hipotermia, si hay vasoconstricción o el pulso está muy bajo, cuesta que encuentre la pleuristimografía, ¿verdad? Entonces, esas han sido las limitantes. Si hay vasoconstricción por hipotermia o la pulsatilidad del paciente es muy baja, que no alcanza a encontrar una pleuristimografía. Pero es poco, es muy raro que pase, pero pasa. Podría ser, si a ustedes a veces no encuentra el pulso y no les da datos, van a decir que es problema del dispositivo, pero entonces habría que chequear cómo está el pulso o si el paciente está muy frío, ¿verdad? Exacto, Ok, sí. Eh, gracias. perdón, no sé si está por aquí Michelle de Nikon Code. Sí, está, doctora. Ah, vaya. Pero no sé. Se está escuchando. Ahí está conectando el audio. ¿Será que sí? No entra el audio, pero en lo que se conecta a Michelle, solamente se me fue un punto importante que no lo mencioné. Eh, los manguitos de presión para el dedo vienen en 3 medidas: small, medium y large. Cada caja de sensores trae un medidor. Es un medidor por cada sensor. O sea, la caja viene de 5 y trae 5 medidores para que sea por el tema de contaminación cruzada, ¿verdad? Entonces sacan un sensor, un medidor de dedo, y ahí le ponen la circunferencia en la falange media y ya les dice el medidor qué tipo de sensor utiliza, si es small, medium o large. Eso es muy importante saberlo porque si el dedo es muy delgado y le ponen un sensor medium o large, obviamente el mango de presión no se va a inflar a modo de hacer el torniquete, ¿verdad? Entonces no va a dar señal. Eso es importante saber, es una limitante. Pero todas las cajas traen su medidor de dedo. Sí, y algo también interesante con esta tecnología es que podemos llevar al paciente a sala y traerlo de sala y es un poquito más fácil llevarnos y traernos este dispositivo, ¿verdad? A diferencia que a veces tenemos el paciente invadido con líneas arteriales, a veces no imposible, pero sí es bastante complejo trasladar un paciente de quirófano a intensivo. Eh, pero se puede, pero esto nos simplifica mucho, ¿verdad? Sobre todo que nos ha servido bastante en la monitorización transoperatoria y ahí no tenemos la interferencia, por ejemplo, del electrocauterio, ¿verdad? Muy bien. Michelle, no sé si estás lista. No sé si tiene el número de ella porque no, parece que no logró conectar su audio. Sí, yo he estado intentando también, pero no logro comunicarme con ella. No sé, algo pasó. Eh, pues bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda sobre lo que hemos visto de la tecnología. La verdad es que está muy, muy bonito. Incluso hemos combinado Swan Guns con cualquiera de estos dispositivos, con cualquiera de esta tecnología. Como le digo, siempre se complementa, ¿verdad? Muy bien, pues yo creo que si no hay más dudas,